Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la clase del día de hoy. Recuerden que tienen otra clase luego, así que cada minuto cuenta. Primero vamos a aclarar algo. Pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna pregunta con respecto al tema también para poder ir avanzando y lógicamente sigamos la hilación del tema, ¿ok? Para los que ya me conocen y para los que todavía no, soy la doctora Daisy Zárate, soy médico pediatra y jefe de la UCI pediátrica del Hospital Nacional de la Policía. Muy bien, el tema que hoy les traigo se llama crecimiento del niño, ¿no? Y es justamente el primer tema con el cual iniciamos ya todos los temas de pediatría en sí. Luego de esta clase vamos a estar en la capacidad, lógicamente, de evaluar el crecimiento en todas las etapas pediátricas. También vamos a poder entender e identificar la importancia de estos factores protectores y también factores de riesgo, que suelen ser potenciales y que por lo general, si se presentan en un desequilibrio, pueden afectar el normal crecimiento de nuestro paciente pediátrico. Vamos a adquirir también conocimientos y destrezas, así como habilidades para poder identificar en todos estos grupos etarios, ¿no? Si es que existe también algún factor y poder diferenciarlos de acuerdo a su grupo de edad. Muy bien. Continuando entonces, es importante que distingamos, ¿no? ¿Qué significa crecimiento y qué significa desarrollo? Ambos van de la mano, sí, pero no son lo mismo, ¿no? Entendemos crecimiento como el aumento del tamaño corporal. Lógicamente, esto va a ser a raíz de la multiplicación de células y del aumento del tamaño también de las células, mientras que desarrollo hace referencia al ordenamiento de estas células, tanto en órganos y tejidos. Se refiere más a su organización, tanto en sistemas o aparatos. Es la adquisición gradual, tanto en especificidad como capacidad funcional. Para los que no entendieron todavía y se nos hizo un poco engorroso este concepto, pues en palabras más sencillas tenemos que el crecimiento simplemente es el aumento en volumen de la masa corporal. Viene a ser tanto un fenómeno cuantitativo, ¿no? Y va a ser debido justamente al aumento tanto del número y tamaño de las células, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este aspecto se puede analizar en diferentes niveles, tanto macroscópico como histológico, celular y molecular, mientras que el desarrollo va a ser justamente el progreso de este grado de organización. Aquí hablamos más de un proceso cualitativo, ¿no? Más complejo, que lógicamente requiere de una maduración creciente funcional, ¿no? Por ello, miren los dos dibujitos que traigo ahí a continuación, ¿no? El crecimiento, lógicamente, vemos ahí a un niño, ¿no? Que va cambiando su masa corporal, va aumentando su masa corporal, mientras que en el siguiente gráfico vemos pues un niño cuyas habilidades van a ir aumentando y va madurando también, ¿no? Esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿no? Tenemos que el crecimiento viene a ser pues un proceso continuo y por ende la velocidad también de este proceso va a variar según las diversas edades y también las estructuras orgánicas que constituyen el cuerpo del pequeño, ¿no? Incluso se sabe que todos los órganos no alcanzan justamente su crecimiento en la misma etapa de los demás órganos. Por eso sabemos que el cerebro puede crecer hasta un 90% en los primeros 5 años, mientras que los pulmoncitos del paciente pediátrico requieren por lo menos de 8 años, ¿no? La altura final también se va a lograr, ¿no? Al concluir la adolescencia. Muy bien. Vamos a hablar también acerca de los factores que son tan importantes mencionar y que tienen mucho que ver con lo que es el adecuado o inadecuado crecimiento en el paciente pediátrico, ¿no? Epidemiológicamente hablando, tenemos que identificar estos factores, si son factores protectores o son factores de riesgo. Dentro de lo que es el crecimiento y desarrollo, vamos a tener en cuenta que hay también factores neuroendocrinos, hormonales,
que van a tener como función justamente promover la síntesis de ciertas proteínas y van a interferir, para bien o para mal, en la multiplicación celular. Por eso todos estos factores tienen que estar en armonía, ¿no? También es importante mencionar el factor psicosocial y cultural, porque esto también va a determinar, lógicamente, que el individuo asuma ciertas actitudes, tanto en torno a él mismo como persona y como en relación al grupo que lo rodea, ¿no? Tenemos también factores genéticos que van a determinar también el crecimiento, ¿no? Hay genes normales o incluso que van a permitir una adecuada interrelación, tanto neurológica como endocrina e incluso ambiental. Es así que si el paciente tiene o padece de algún trastorno genético, su crecimiento probablemente no sea el mismo al de un niño que no tiene esta alteración. Por otro lado, también tenemos que mencionar los factores biológicos, ¿no? Que influyen mucho en la interrelación de este paciente con su entorno, con los demás seres vivos, con los animales, vegetales, etc. Y finalmente, los factores fisioquímicos, ¿no? En este caso también el clima, la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? La temperatura, el tipo de nutrición que tiene ese paciente, ¿no? Si está expuesto a radiaciones o no, si ha estado expuesto de repente a medicación continua, a ciertas drogas, etcétera, también va a determinar el crecimiento adecuado o no de nuestro paciente pediátrico. Dicho esto, es importante entonces entender que hay factores que se asocian justamente a un buen, regular o mal crecimiento, ¿no? Si bien es cierto, el ser humano, ¿no? Empieza justamente este fenómeno armónico y preestablecido y la naturaleza permite que pase de ser simplemente un huevo o cigoto y va transformándose progresivamente, llegando incluso hasta ser un embrión, un feto, un niño y finalmente un adulto, ¿no? Es la secuencia que ya está destinada a seguir. Justamente de esto depende que tenga pues una genética y una herencia determinada. Ahora bien, como habíamos dicho, también existen factores protectores que se relacionan mucho con el desenvolvimiento y dependencia del niño. Los factores ambientales son muy importantes porque influyen de manera extraordinaria, ¿no? De manera positiva o negativa en el crecimiento también del paciente, ¿no? Y tiene que ver mucho también este factor ambiental, como vamos a ver a continuación, con el nivel también socioeconómico, cultural también de la familia y del entorno que va a rodear a este paciente pediátrico. Muy bien, es así que podemos clasificar a estos factores determinantes para el crecimiento en factores de riesgo y también factores protectores, ¿no? Como su nombre lo dice. Factores de riesgo, claro, están poniendo en riesgo el desarrollo y crecimiento de mi paciente si es que esto se presenta. Y factores protectores que van a permitir que este crecimiento se dé de una manera armoniosa y lógicamente adecuada, ¿no? Dentro de los factores, Doctora, sí, disculpe, algunos alumnos quieren ingresar al Zoom, ¿lo podría aceptar, por favor? a ver, ¿no permite? No, tiene que aceptarlos usted. Ya, a ver, permítame un ratito porque justo la sesión la inició la doctora Baza. Permítame un momento. Vamos a ver. Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué pasó, Daisy? Me comentan que tienes que darle a aceptar a los que están recién ingresando. Yo como había puesto a aceptar a todos, pensé que ya Ajá, había, pero automáticamente. tienen que entrar jóvenes antes de que empiece la clase, no Eso queda durante la clase, porque ahí interrumpen. Ya, ya los demasiado puse a tolerante. aceptar. Listo, Ok, continúen, perdón. gracias. Muy bien, por eso la importancia de empezar a la hora y hemos dado cierta tolerancia también. A ver, ¿lograron ingresar? Sí, doctora, ahora sí. Disculpe. No se preocupe. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Como decíamos, es importante identificar estos factores, ¿no? Ahora, ustedes dirán, doctora, pero yo no voy a ser pediatra. Claro, tienes toda la razón. Quizá no todos opten por esta especialidad.
pero de por sí el médico que sale de la universidad, el médico general, tiene que ser un médico que integra, lógicamente, todos estos conocimientos. Y ustedes van a ser probablemente médicos en un inicio de atención primaria, cuando realicen su serum, y es importantísimo identificar justamente estos factores. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden estar en riesgo. Y si nosotros no intervenimos, no se hace ninguna intervención oportuna, esto lógicamente va a dejar su secuela, ¿no? Entonces, es importante que conozcan y sepan identificar cuáles son estos factores. Vamos a conocerlos un poquito más. Cuando hablamos de factores protectores, lógicamente se nos viene a la mente, ¿no? Un niño que va creciendo armoniosamente, que tiene un entorno agradable, una familia que lo cuida, ¿no? Es por eso que dentro de los factores protectores tenemos que mencionar sin duda y a la cabeza la lactancia materna. Es importante promover la importancia de la lactancia materna, sobre todo, ¿no? Los primeros meses y primeros años de vida. Recuerden ustedes que por diferentes factores, quizá la mamá no pueda dar de lactar exclusivamente a su pequeño, entonces existen otras opciones, pero en la medida de lo posible, esta lactancia materna sí me va a ofrecer un factor protector para el crecimiento de este paciente. Ahora bien, no solamente es el único factor, también influye mucho el esquema completo de inmunización. Si bien es cierto, ya está estandarizado y el MINSA tiene un programa de vacunación. En realidad, el esquema de vacunación que tenemos actualmente es uno de los más completos a nivel mundial. Tiene incluso la indicación por meses de cuáles son las vacunas que se deben colocar. Entonces, es importante también hacer el seguimiento oportuno, ¿no? Ver qué vacunas son las que están pendientes de colocar, por qué ha sido el motivo de ese retraso y, lógicamente, aprovechar la oportunidad, si es que la condición del paciente lo permite, para poder vacunar lo que quedó inconcluso. Las medidas de higiene también son muy importantes, sobre todo mientras el paciente es más pequeño. Ustedes saben que mientras más pequeño el paciente, su sistema inmune tampoco no es tan competente, es también inmaduro al igual que él. Y lógicamente lo hace una personita mucho más susceptible a cualquier tipo de infección. Por eso las medidas de higiene son elementales. También es importante y es un factor protector el hecho de prevenir y controlar lesiones y accidentes. Y aquí hay que poner un poquito más de énfasis en cuanto al maltrato y descuido de estos niños, ¿no? El maltrato infantil, el descuido por parte de los padres, ¿no? O de la persona que está a cargo del paciente, ¿no? El hecho de que el paciente no acuda a sus controles programados, que no tenga de repente las vacunas completas, en el cual se pueda ver de repente un descuido, ¿no? Desmedido por parte de esos padres o cuidadores, ya merita reportar, ¿no? Entonces, es una oportunidad, lógicamente, en la que el paciente está siendo expuesto de manera negativa, ¿no? Y esto va a repercutir en su crecimiento y desarrollo, ¿no? También es importante la prevención de enfermedades prevalentes, ¿no? Algunas zoonosis. Hoy por hoy la enfermedad que sí está lógicamente afectando a varias personas aquí en el país, ¿no? Es el dengue. Entonces, es importante también tener medidas de prevención, sobre todo para este grupo etario que es tan vulnerable, ¿no? Importante también son los tamizajes que se realizan, ya está normado por MINSA y también en otras sanidades policiales, de las Fuerzas Armadas, incluso en salud, ya se hace tamizaje neonatal, ¿no? Procurar una salud bucal también adecuada. Estos son los factores protectores más importantes que podemos mencionar y que van a determinar un buen desarrollo y crecimiento en nuestro paciente pediátrico. Por otro lado, tenemos también factores de riesgos. Y estos factores de riesgo podemos dividirlo en biológicos, por ejemplo. Estos factores biológicos, lógicamente, ¿no? Son factores inherentes, muchos de ellos, a la mamá y al bebé, ¿no? Por ejemplo, un niño de bajo peso al nacer o prematuro, lógicamente su crecimiento va a ponerse en riesgo, ¿no? Es un niño de población o de grupo etario de riesgo, ¿no? Su sistema inmune es mucho más incompetente, ¿no? Es más propenso a infecciones,
por lo general van a requerir una estancia hospitalaria un poquito más prolongada, ¿no? El hecho de que padezca o tenga comorbilidades asociadas, como por ejemplo cardiopatías congénitas, ¿no? O enfermedades probablemente metabólicas, ¿no? Síndromes genéticos. Estas condiciones, ¿no? Patológicas con las que ya él nace, por eso se les dice congénitas, ¿no? Pueden también poner en riesgo su crecimiento adecuado, ¿no? Entonces es importante también en el momento que hacemos el control de estos niños, ¿no? Identificar estos factores si es que existen y no han sido aún evaluados, ¿no? Pacientes con antecedentes de sufrimiento fetal. Lógicamente, esto va a llevar a un parto prematuro y el bebé va a nacer antes de tiempo, con un peso probablemente insuficiente, ¿no? Es importante también tener en cuenta los factores inherentes a la mamá, ¿no? Si ha sido una mamá en cuyo embarazo ha sido diagnosticado o cursado con preeclampsia, infecciones del tracto urinario, algún tipo de toxemia, lógicamente esto también va a repercutir en el crecimiento del bebé, ¿no? Incluso intraútero, ¿no? Pacientes con alteraciones del sistema nervioso central, también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque es un factor de riesgo. Usualmente estas patologías del sistema nervioso central, como por ejemplo, ¿no? Alguna malformación congénita, llámese hidrocefalia, ¿no? Llámese microcefalia, alteraciones estructurales del sistema nervioso central que pueden hacer que el niño sea un paciente pues totalmente dependiente, un paciente lábil, un paciente que probablemente no tenga una motricidad adecuada, que tenga un retardo del desarrollo psicomotor, condiciones que lógicamente van a producir que su crecimiento no sea el adecuado, ¿no? Patologías endocrinológicas también, como el hipotiroidismo, no es importante también diagnosticarlas sobre todo a temprana edad. Justamente por ello es que el tamizaje neonatal incluye también, ¿no? La detección de esta patología. Y sin dejar de lado la malnutrición materna, ¿no? Que va a conllevar probablemente a una malnutrición infantil, ¿no? El hecho de que la madre alimente a su bebé con leche materna exclusiva, pero la mamá sea anémica, lógicamente también le va a dar una leche materna con escaso hierro, ¿no? Entonces influye mucho cómo esa madre que está dando de lactar está siendo alimentada. Y por ende, lógicamente, el paciente también va a tener repercusión, ¿no? En cuanto a su alimentación, porque en un inicio es el único alimento que recibe. Entonces es importante también verlo como un factor de riesgo. ¿Ok? Muy bien, pero ahí no queda todo. Tenemos que mencionar también los factores de riesgo sociales y culturales, ¿no? Prácticamente lo que rodea a este paciente pediátrico, ¿no? Se considera muchas veces factores de riesgo madres adolescentes que por lo general no están preparadas anatómica ni psicológicamente todavía como para poder tener pues descendencia, ¿no? Muchas de estas mamás adolescentes de una u otra manera se dice que no van a brindar pues el mismo cuidado al paciente o en este caso a su hijo, ¿no? Porque no están preparadas, son adolescentes aún, están terminando su proceso de crecimiento, aún no son adultas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también, ¿no? Como factor de riesgo del cuidado que tuvieron ellas también por parte de sus padres, ¿no? Y es como un círculo vicioso. También se considera como factor de riesgo a madres mayores de 35 años, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero doctora, ¿cómo es posible, no? La mayoría de nosotros de repente posterga un poquito la maternidad, pero, ¿no? De manera responsable porque estamos programando ciertas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que digan que la madre mayor de 35 ya es un factor de riesgo se refiere porque en algunas condiciones puede también tener ciertas enfermedades o hacerla más propensa a trastornos o patologías propias de la gestación de una paciente ya añosa. Y esto puede repercutir justamente en el producto, en este caso en el feto, y lógicamente puede traer consecuencias, ¿no? A eso hace referencia.
El grado de instrucción de la madre o de la cuidadora también es un factor de riesgo siempre y cuando el grado sea pues inferior, sea analfabeta, etcétera, porque es importante también tener en cuenta que hoy en día hay mucha información que se puede obtener, ¿no? de internet, ¿no? Y muchas de las personas, incluso nos toca atender pacientes que ya vienen con información, muchas veces errónea, ¿no? Que obtienen de internet, ¿no? De ciertos blogs, de plataformas que de repente no son autorizadas y que, bueno, que ellas lógicamente leen, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta que el grado de instrucción de la madre, de la cuidadora y hasta del padre influye mucho, porque lógicamente va a ser una persona más preparada o va a tener de repente un conocimiento más amplio, ¿no? De lo que significa justamente el cuidado de su pequeño, ¿no? Las madres que trabajan fuera del hogar. Muchas de estas madres suelen dejar a sus hijos con otras personas. Prácticamente las encargan a una tercera persona. Y esto también influye porque el paciente, en este caso el niño, lógicamente pues puede estar expuesto a maltrato infantil también, ¿no? Por necesidad la madre sale del hogar, deja a su niño encargado, pero lógicamente pues ella no está pendiente en ese momento de cómo se está desarrollando el niño, cómo está creciendo, si come adecuadamente, si es que tiene los horarios adecuados para alimentarse, etc. El estrés materno también es otro factor de riesgo, ¿no? La violencia infantil, la violencia familiar, a pesar de que ustedes digan, pero estos son factores que se pueden manejar, exacto, se pueden manejar, pero cuando están presentes, ¿no? Un entorno, por ejemplo, hostil, en el cual haya maltrato infantil, en el cual haya agresión, así el niño no sea directamente agredido, ya está siendo maltratado. Y esto influye también en su crecimiento, ¿no? Van a ver ustedes o van a tener la oportunidad de ver de repente pacientes en los cuales ustedes digan, pero ¿qué sucede aquí? ¿No? Este niño, ¿por qué no está creciendo? ¿No? Si viene todos los meses a su control, ¿no? Y por ahí, ahondando un poquito de repente en la situación familiar, la asistenta les comenta que es una madre, ¿no? La mamá es víctima de maltrato, ¿no? Físico en el hogar, ¿no? Un papá de repente abusivo, un papá abusador, y lógicamente todo esto se va a ver reflejado en el paciente, ¿no? El consumo de drogas, ¿no? Las situaciones de pobreza extrema, ausencia de servicios básicos y de salud, que hoy por hoy todavía se sigue viendo en algunas provincias, ¿no? Sobre todo fuera de Lima, ya que todo está centralizado. Entonces es importante también tener en cuenta que el mismo hecho de que el paciente no tenga acceso a servicios de salud tan básicas o les queden lejos del lugar donde se encuentra, también juega un rol importante y constituyen un factor de riesgo para su crecimiento adecuado. El hacinamiento, ¿no? El déficit de la ingesta calórica y proteica por de repente el poco poder adquisitivo, ¿no? O el hecho de que no tenga de repente para poder brindarle una alimentación adecuada a su pequeño, ¿no? La anemia también es importante mencionarlo como factor de riesgo. Es por eso que los programas actuales de control y desarrollo del niño incluyen y hacen mucho énfasis en el control de la hemoglobina, ¿no? Y evitan justamente anemia, ¿no? O sea, la idea es esa. El fin de este programa es justamente mejorar, dar tratamiento, incluso se da profilaxis también a los pequeños a partir de los 4 meses, no se les suplementa con hierro hasta los 3 años. Entonces, es importante la prevención también de la anemia, ¿no? Problemas de salud mental en la familia, ¿no? El tamaño y la estructura de la familia monoparental y disfuncional, ¿no? También es importante tener en cuenta, ¿no? Cómo está constituida esa familia, ¿no? Si es una familia disfuncional, ese niño probablemente vaya a tener 2 hogares, 2 casas, ¿no? Entonces, lógico, en una tiene ciertos hábitos y en la otra de repente diferentes, ¿no? Eso constituye también un factor estresante para el paciente pediátrico y lógicamente él no está preparado para ello, ¿no? Todo esto puede influir también de manera negativa en su crecimiento. Muy bien. Ustedes, ahora que ya empiezan la parte pediátrica, van a darse cuenta que el grupo etario del paciente pediátrico es bastante amplio, ¿no? Cuando hablamos de recién nacido era más sencillo porque
El grupo etario era menor de 28 años y nada más. Pero ahora que vamos a ver diferentes pacientes, lógicamente vamos a tener en cuenta esta clasificación. El lactante menor o infante es aquel que tiene menos de 1 año. En algunas bibliografías van a encontrar incluso menos de 6 meses. Y el lactante mayor es a partir de esa edad hasta antes de cumplir los 2 añitos. El preescolar ya se considera de este grupo etario a los niños que tienen entre 2 a 4 años, escolares a partir de 5 a 9 años y adolescentes de 10 a 19 años, ¿no? ¿Por qué es importante que conozcan esta clasificación? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver ya pacientes de diferentes edades y tenemos que darles, lógicamente, su correcta denominación. Muy bien. Cuando hablamos de crecimiento, ustedes dirán, pero doctora, ¿cómo voy a evaluar este crecimiento? ¿Qué es básicamente lo que tengo que hacer en este tipo de evaluaciones? Es muy sencillo. Lo que vamos a tener en cuenta son que existen medidas antropométricas que se utilizan y que me van a permitir evaluar justamente cómo va creciendo ese paciente. Una de ellas es el peso. Por eso es importante que todo paciente pediátrico tenga su peso actual. Este peso es lo que va a evaluar básicamente la masa corporal, ¿no? Y hay dos formas de pesar a mi paciente pediátrico. Cuando es un bebé pequeño, menor de 2 añitos por lo general, incluso dicen lactante menor. Podemos utilizar, ¿no?, estas balanzas que vemos ahí, en las cuales al paciente se le acuesta totalmente. Y ojo, el peso tenemos que hacerlo con la ropita más ligera que pueda tener ese paciente, ¿no? Estar en la medida de lo posible sin ropita, de repente con su pañalito y eso, ¿no? Para que no nos salga un peso inapropiado y nos salga pues un peso errado, ¿no? Si es un niñito ya de 2 añitos o más, lo que se puede hacer y se debe hacer es pesarlo ya en una báscula, ¿no? Y el peso se toma de pie. Entonces, es importante tener en cuenta que si utilizamos esta balanza en el paciente lactante, tiene que estar sobre una superficie totalmente plana, ¿ok? Tiene que ser un equipo totalmente calibrado, que no me vaya a dar un falso resultado, un falso peso, ¿no? Entonces, esta medida, estas balanzas de lactantes, por lo general se recomiendan que sean de 16 kilos a menos, ¿ok? Recuerden que como se está colocando al paciente, ¿no?, hay que supervisar que no se esté moviendo, porque puede caerse también. Acuérdense que el lactantito pequeño todavía no sabe guardar un equilibrio adecuado y puede lastimarse, ¿no? Entonces, miren las dos formas de evaluación de peso que existen. Pero ahí no queda todo. También, cuando nosotros hacemos la evaluación, es importante también tomar datos anteriores para ir viendo cómo ha sido su desarrollo, o mejor dicho, su crecimiento, su ganancia de peso en estos últimos meses, ¿no? Y existen algunas fórmulas que nos van a simplificar un poquito el hecho de la evaluación, ¿no? Claro que sí es importante utilizar siempre estas tablitas de peso y talla, estos percentilos o desviaciones estándar, que ya lo van a ver probablemente en las clases de evaluación nutricional, ¿no? Y estas curvitas especiales me van a permitir hacer un seguimiento adecuado del crecimiento y desarrollo. A grandes rasgos podemos decir que el peso de nacimiento en un niño que llega a término va a ir entre 2,5 kilos hasta 3,750 kilos. Conforme va creciendo, lógicamente el peso va a variar. Ya no va a ganar peso tan rápido como en su primer año, ¿no? Claro que lo sigue ganando, pero de una manera más pausada. Por eso existen algunas fórmulas para un cálculo rápido de peso. Por ejemplo, si tu paciente tiene entre 3 meses a 12 meses, podemos sumarle 9 a la edad en meses y dividirlo entre 2 para tener más o menos un valor aceptable o decir, sí, este es el peso que debería tener mi paciente, ¿no? Por ejemplo, si está entre 2 a 6 años, pues multiplicamos por 2 la edad que tiene ese niño más 8,5. Si tiene 7 a 15 años, entonces la edad por 3 más 3. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que quiero saber cuánto es el peso, ¿no?, más o menos aceptable en un niño de 8 años. 8 por 3 más 3.
¿no? 24 más 3, 27. Entonces diré, 27 kilos es lo que debería estar pesando un niño de 8 años. ¿Ok? Pero ojo, estos cálculos son formulitas rápidas para hacer justamente este tipo de apreciación. Esto, lógicamente, no va a excluir el uso de nuestras tablas de percentiles o de desviaciones estándar para lo que son los índices antropométricos. ¿Ok? Muy bien. Se sabe también que un niño va a duplicar su peso de nacimiento más o menos a los 4 o 5 meses de edad. Lo llega incluso a triplicar al año de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que si nació con, vamos a suponer, 3,5 kilos, ya para el año lo va a triplicar, va a pasar de los 10 kilos probablemente, ¿no? Y va a cuadriplicar su peso de nacimiento recién a los 2 años, ¿no? A los 8 años se dice que ya tiene la mitad aproximada del peso de adulto. Ahora bien, también cuando evaluamos al paciente en cuanto a crecimiento, también es importante determinar su longitud y su talla, ¿no? Y esta medida va a expresar básicamente cuál ha sido, cómo está siendo su crecimiento lineal en el momento que lo evalúo, ¿no? Y de una manera indirecta también me va a permitir evaluar el crecimiento del tejido óseo, ¿no? Y miren, hay dos formas de poder justamente evaluar esta medida. Cuando hablamos de pacientes lactantes menores de 2 añitos, al paciente se le echa el decúbito supino y utilizamos el famoso infantómetro, que lógicamente no lo vamos a poner de pie, lo vamos a echar. Y vamos a colocarlo en la posición más recta que podamos, ¿no? Y vamos a medirlo con este aparato. Miren cómo en este caso le están tomando la longitud a nuestro niño y vamos a determinar cuál es. Miren, en la parte de los piecitos se coloca una tablita que nos va a marcar justamente dónde termina esta longitud, ¿no? Y la cabecita choca justamente en la parte superior. Pero si es un niño de más de 2 añitos, ¿no? Ya vamos a hablar justamente de altura, ¿no? De talla. En este caso, al paciente lo vamos a colocar de pie y es importante que esté derecho, que esté rectito, ¿no? Vamos a apoyar la parte más prominente de su cabecita hacia la parte del mismo tallímetro, ¿no? Y vamos a procurar que esté sin zapatitos, ¿ok? Sin calzado que pueda, pues, de repente dar algunos centímetros de más a esa altura, ¿no? Se recomienda que el paciente esté derecho, erguidito, ¿no? Y con la cabecita recta. Miren ahí, ¿no? Los taloncitos deben estar juntos y las puntitas de los pies ligeramente abiertas, ¿no? El paciente debe estar bien derechito. Entonces, lógicamente, esta medida ya se va a llamar talla, ¿no? Aparte que el paciente ya a partir de esta edad ya se puede parar por sí mismo, ya nos obedece un poquito más, entonces va a ser más sencillo tomar la medida en este tipo de paciente, ¿no? Muy bien. Y aquí viene algo importante, siempre que acuden a controles, ¿no? Los papás sobre todo, quieren saber si su hijo va a ser grande, va a ser pequeño, ¿no? Te preguntan, doctor, ¿y hasta cuándo va a crecer? ¿No? Es así que hablamos de la talla diana o talla esperada, ¿no? ¿Y cómo calculamos esta talla esperada? Pues es muy sencillo. Cuando hablamos de la talla esperada en una niña, necesitamos solamente un par de datos. La talla de papá y de mamá en centímetros. Ambas las vamos a sumar, las dividiremos entre 2 y restaremos 6,5 centímetros. Vamos a poner un ejemplo. Lucía es una niña, ¿no? Que mide según, bueno, vamos a calcular su talla de. Según nos cuenta, el papá mide 1,82 m, la mamá 1,60 m, ¿no? Vamos a hacer la sumatoria en centímetros de estas dos tallas, ¿no? Y dividiremos entre 2. A ello le vamos a restar, porque es mujercita, 6,5. ¿Cuál va a ser mi interpretación? Pues le diré a esa mamita, señora, la talla esperada de Lucía es de 164,5 centímetros más menos 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que ella puede, si las condiciones son favorables, tiene más factores protectores que factores de riesgo,
esta niñita puede potenciar su crecimiento y llegar incluso a 5 centímetros más que esta talla diana, ¿no? Sin embargo, si todo es desfavorable, tiene más factores de riesgo que factores protectores, esta talla puede verse venida menos en 5 centímetros. ¿Ok? Y en el caso de los varoncitos, pues hacemos el mismo cálculo. La única diferencia es que vamos a sumar 6.5 centímetros, ¿no? Por ejemplo, el hermanito, vamos a calcular la talla diana o la talla esperada de Mateo, ¿no? Ambos ya tenemos las tallas de papá y mamá, vamos a sumar en centímetros esas tallas y dividiremos entre 2. Pero en este caso, como Mateo lógicamente es varón, vamos a sumarle 6.5. ¿Cuál es la interpretación? Mateo medirá 1,77 m o 177.5 centímetros más menos 5. Lo mismo, tiene todas las condiciones favorables que permitan un crecimiento adecuado y puede llegar incluso a medir 5 centímetros más. Por el contrario, si sus condiciones son desfavorables o hay muchos factores de riesgo, no se identifican a tiempo, puede tener, ¿no?, 5 centímetros menos. ¿Ok? Entonces ya la mamá te entiende y dice, ah, ya, doctor, está bien, ¿no? Entonces es importante el cálculo sobre todo de la talla diana o esperada cuando hacemos la evaluación de la talla o la evaluación nutricional del paciente pediátrico. ¿Ok? Pero ahí no queda todo. También hay otra medida que nosotros utilizamos mucho en la evaluación de los pacientes, sobre todo en los primeros 2 a 3 años de vida. Es el perímetro cefálico, ¿no? Y en este caso, la medición es sencilla también. Vamos a utilizar como puntos de referencia las partes más prominentes de la cabecita, que son el occipucio y el reborde supraciliar. Vamos a colocar nuestra cinta métrica, ¿no? Ahora, lo que recomiendan es una wincha metálica, pero ojo, ¿no? No del tipo que nosotros creemos, no ese metal que corta, no. Son cintitas un poquito más rígidas que no se van a moldear, porque obviamente si utilizamos la cinta métrica que se suele utilizar a veces porque no tenemos el material ideal, estas, conforme las vayas usando, se van también estirando y al final no te van a dar una medida acorde a lo real, ¿no? Entonces, esta medida, lógicamente, la vamos a tomar con el paciente tranquilo, ¿no? Porque si está llorando y se mueve, no voy a obtener una medida adecuada, ¿no? Y es importante hacer el seguimiento de este parámetro justamente hasta los 3 años. Lógicamente, eso también se va a graficar en una tablita, ¿no? Que es para evaluar si está acorde con la edad del paciente, ¿no? Ahora bien, habíamos dicho ya, si han estado atentos hace unos minutos, que justamente el crecimiento y desarrollo en los niños va a ir variando. O sea, no significa que todos los órganos crezcan en el mismo tiempo, en la misma magnitud que los demás, ¿no? Por eso es que vamos a ver momentos de crecimiento rápido y momentos donde se va deteniendo este crecimiento, ¿no? Lo que podemos ver en el gráfico como las mesetas. Miren en el gráfico, miren el momento de crecimiento más rápido, por ejemplo, del cerebrito, ¿no? Sobre todo los primeros años. Miren esta línea punteada y justamente vemos cómo es que el cerebro crece rápidamente y luego ya este crecimiento se va deteniendo, ¿no? ¿Qué pasa? El crecimiento en general, ¿no? También sigue una línea bastante característica. El bebé va a crecer rápidamente, tanto en peso como en talla, va ganando peso y talla rápidamente hasta el primer año de edad. Y ahí ya empieza un poquito a desacelerarse, ¿no? Y viene otro estirón en la etapa pubertad, ¿no? Por ello es que el crecimiento y desarrollo de los niños va variando en el tiempo. Hay que tener en cuenta, como les decía, que por ejemplo el cerebrito, ¿no?, llega o alcanza el 90% de su tamaño de adulto justamente a los 6 años. Por eso es importante esta primera etapa en la cual el cerebro sigue desarrollándose y todos los estímulos externos, incluso también que recibe ese paciente, van a permitir también potenciar no solamente el crecimiento, sino también el desarrollo de este órgano tan elemental, ¿no? El tejido adiposo también crece rapidísimo hasta los 9 meses. Y luego, lógicamente, su crecimiento ya
se detiene hasta los 9 años, ¿no? El tejido linfático, por eso es importante cuando ustedes vean pacientes, sobre todo pequeñitos, ¿no? Van a darse cuenta que en los lactantitos menores de 12 meses es muy evidente de repente encontrar al examen físico gangliecitos, ¿no? Aumentaditos de tamaño, o que son perceptibles muchas veces, ¿no? Porque justamente durante los primeros 2 o 3 meses de vida hay un marcado aumento del tamaño y del número de este tejido linfático, ¿no? Posteriormente ya es más difícil encontrarlos conforme más va creciendo. Los senos paranasales también son otra estructura, ¿no? Que no se desarrolla a la par, ¿no? Tenemos senos etmoidales, maxilares y esfenoidales que sí van a estar presentes desde el nacimiento, pero los frontales, por ejemplo, van a aparecer todavía alrededor de los 6 años, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que no todos los órganos van a desarrollar igual. Miren esta tablita en la cual vamos a hacer la comparación. Miren, un bebé cuando nace, lógicamente, durante su primer trimestre va ganando más cantidad de peso por mes, miren, ¿no? Va creciendo incluso más rápido. La circunferencia craneal también, su cabecita va creciendo 2 centímetros por mes. En el segundo trimestre baja un poquito esa tendencia. Vamos a ver que sí, efectivamente va ganando peso, pero ya no es tanto como su primer trimestre. Y la cabecita también va creciendo 1 centímetro por mes. En el tercer trimestre de su vida, ya va ganando por mes medio kilito aproximadamente, su tallita va incrementando de 2, 1 centímetro, por ejemplo, y la cabecita ya crece menos rápido, 0,5 centímetros por mes. Y en el cuarto trimestre de vida, el peso, lógicamente, ya no aumenta, ¿no? Tan aceleradamente como lo hacía antes, sino empieza a ganar 300 a 350 gramos por mes. Y el incremento de su talla va a ser 1 centímetro por mes aproximadamente, ¿no? Por ello es importante monitorizar cómo va creciendo tu paciente, cómo va creciendo este niño, ¿no? Y este conjunto de actividades que se van a desarrollar, lógicamente aplica para cada niño, no podemos generalizar. Cada niño tiene su propia curva de crecimiento y desarrollo, cada niño logra, lógicamente, un tipo de desarrollo y crecimiento basado en lo que le rodea, ¿no? Los factores inherentes a él y factores también externos, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que este monitoreo se hace periódicamente y es secuencial también, ¿no? ¿Por qué secuencial? Porque cada control debe ser lógicamente corroborado con el control anterior. Tenemos que darle una chequeadita justamente a su control anterior para ver, ¿no? Cómo ha ido, si ha avanzado correctamente, si está igual o está mal, ¿no? También decimos que es integral, porque va a abordar varios aspectos del paciente, ¿no? No solamente, lógicamente, pues el desarrollo psicoafectivo, sino también la parte nutricional, la parte de la salud de ese paciente, ¿no? Debe ser periódico porque hay un cronograma establecido para los controles de este paciente y sobre todo tiene que ser oportuno. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque si esa paciente se pierde, no viene a sus controles, probablemente acuda cuando ya no podemos hacer mucho por él, ¿ok? Miren, este es un cuadrito, ¿no? Que nos indica la periodicidad de los controles. Cuando es un bebé recién nacido incluso, es importante tener en cuenta que la evaluación es mucho más periódica. A las 48 horas del alta, a la semana, a los 14 días de su alta y a los 21 días de vida, ¿no? Son por lo menos hay 4 controles. Claro que si es un paciente de riesgo se le citará, ¿no? De repente con menos intervalo de tiempo. Cuando hablamos de un niño que deja ya de ser neonato, pasa a ser lactante hasta los 11 meses, ya se le va citando mensualmente a su control. Ya no semanal, sino mensual. De 1 año hasta antes de los 2 añitos, ya se le va citando cada 2 meses. De 2 años, ¿no? En adelante hasta antes de cumplir su tercer añito, entonces se le va citando cada 3 meses, ¿no? Lo mismo que cuando llega a tener 3 añitos, 11 meses.
Lógicamente es importante la evaluación en sus primeros 5 años de vida, sobre todo porque podemos intervenir, podemos cambiar esos factores, podemos identificar situaciones que son de riesgo y lógicamente ofrecerle, ¿no?, al paciente una mejor chance para que siga su crecimiento y desarrollo adecuadamente, ¿no? Estos 5 años son elementales. Ojo, no quiere decir que ya de ahí nunca más va a venir a control, no. Va a hacerlo, sí, pero con un poquito más de repente de espacio, ¿no? Controles más espaciados. Ya no será cada 3 meses, será pues cada 6, cada año, ¿no? Sobre todo en esta etapa es importante hacer un buen seguimiento de nuestros pacientes. Es por eso que el MINSA, ¿no?, tiene una norma técnica de salud llamada pues para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de 5 años, ¿no? Es el famoso programa CRET, Crecimiento y Desarrollo, que se da incluso en atención primaria, ¿no? En el hospital también tenemos nuestro programa de CRET, Crecimiento y Desarrollo, ¿no? Por lo general, estos pacientitos ya tienen, desde que nacen, una cartilla. Se les entrega una cartilla donde se les va colocando cuáles son las vacunas que le tocan, lógicamente también las fechas en las que se les tiene que colocar, ¿no? Se les va también graficando el avance de sus pesos y sus tallas, así como el perímetro cefálico, ¿no? En cada control se realiza esta gráfica, ¿no? Y esto permite, porque de por sí es una intervención de salud muy importante, porque me va a dejar o me va a permitir vigilar este adecuado crecimiento, ¿no? Obviamente va a permitir también hacer un acompañamiento a la familia, ¿no? Darme cuenta rápidamente y oportunamente si es que hay factores de riesgo o alteraciones, patologías, enfermedades que de repente no han sido captadas o no han sido evidenciadas en los primeros controles. Pero da la casualidad que ahora que es sintomático ya me puedo dar cuenta de qué se trata y poder darle un diagnóstico, un tratamiento, ¿no? Es importante que este niño acuda a esos controles, ¿no? Por eso es que a veces el programa ya identifica a los pacientes y ahora existe una red un poquito más sofisticada que puede identificar quiénes son los pacientes que les faltan y que no han acudido a las vacunas, ¿no? Y esto permite también disminuir riesgos, deficiencias, ¿no? Y le da chance de incrementar sus oportunidades. Lógicamente todo en función de un buen desarrollo y crecimiento de nuestro paciente. Y es importante también tener en cuenta que el crecimiento lo podemos clasificar en adecuado o inadecuado, ¿no? Ahora ustedes dirán, doctora, pero ¿cómo me doy cuenta que está creciendo adecuadamente, ¿no? Por eso nos sirve mucho este programa, porque este programa nos va a permitir hacer una evaluación continua de su crecimiento y lógicamente también de su desarrollo, ¿no? Cuando el niño crece adecuadamente es porque este niño o niña, ¿no?, se evidencia que ha habido una ganancia de peso o aumentado también su longitud o talla. Para ello nosotros vamos a comparar, lógicamente, su gráfica con la tabla de desviaciones estándar o percentiles, ¿no? Y si vemos que la tendencia de esta curva es paralela a la curva patrón que nos ofrece la tabla, decimos que está adecuada. Pero por el contrario, vamos a poner un ejemplo. Miren, estas son las tablas de la OMS. Vamos a suponer que la curva, sí, efectivamente, miren, la línea negra es justamente las gráficas durante todos los meses que estos pacientes han estado acudiendo a su control. Y vemos que la tendencia, tanto en su peso como en la talla de esta niña y en el peso de este niño, son paralelas a la curva que nos indica la gráfica, ¿no? Incluso, miren, está un poquito por encima de esta línea media, ¿no? Esa línea media es como que eso significa que estos pacientes tienen un crecimiento adecuado. Por el contrario, cuando hablamos que el crecimiento es inadecuado, cuando no vamos a evidenciar esa ganancia, o sea, ya esa curva se empieza a aplanar, ¿no? O gana muy poquito en cuanto a la longitud o talla, ¿no? Y lógicamente esto ya constituye un factor a investigar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta niña tiene una curva así, cuando de repente anteriormente sí estaba paralela a la que nos da justamente la gráfica, ¿no?
Y es importante tener en cuenta que a pesar de que no salga del rango, o mejor dicho, que no salga de toda esa franja, ¿no? Ustedes dirán, sí, pero doctora, vamos con el ejemplo. Miren aquí, doctora, pero a pesar de que se está aplanando, no sale de su franja normal. Todo esto constituye la franja de normalidad, mire, ¿no? Que está alrededor de la línea verde, que es el percentil 50 o percentil ideal. Está bien, tienes razón, no sale todavía de lo normal, pero tan solo el hecho de evaluar esta tendencia de su gráfica personal ya me está indicando que hay un crecimiento inadecuado, ¿no? No puedo hacerme la de la vista gorda y decir, no, vamos a ver qué pasa después. No, ustedes ya están identificando que la línea no es paralela, por el contrario, se está empezando a aplanar, ¿no? Ahora, lo mismo con la talla, ¿no? De lo bien que iba paralelo, ya también se está empezando a aplanar y probablemente ya el percentil no sea el mismo o la desviación estándar no sea la misma. Ya haya o esté entrando una desviación estándar más abajito, ¿no? A esto es lo que llamamos crecimiento inadecuado. Ahora bien, ¿cómo interpretamos esas velocidades y tendencias de las curvas, ¿no? Ya habíamos dicho que el crecimiento adecuado es cuando la señal, o mejor dicho, la línea, justamente en las medidas del paciente, ¿no? Están paralelas a las que la gráfica te plantea, ¿no? Ahí que nos toca hacer como personal de salud, como médicos que atendemos a estos niños, pues felicitar a los papás, promover justamente esta buena conducta de los papás, ¿no? Felicitarlos, incentivarlos a que sigan cumpliendo los controles de este niño, ¿no? Y que lógicamente darles una cita y que acudan a esa cita, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el crecimiento es inadecuado? Miren las tendencias de las gráficas, ¿no? Podemos ver que de repente la línea de crecimiento de este paciente, esa línea de su percentil, ya no es paralela, sino más bien se está tendiendo a caer o se aplanó o cayó definitivamente. O por el contrario, en el caso justamente del peso, se fue muy para arriba. Y esto ya nos lleva a hablar de un riesgo nutricional. Recuerden que el niño con crecimiento inadecuado no solamente es el niño desnutrido, el niño flaquito, el niño que no gana peso. También el exceso de peso es una forma de mal crecimiento, ¿no? Entonces, si yo encuentro estas tendencias, y sobre todo esta última, en cuanto al peso, yo ya tengo que identificar cuáles son los factores de riesgo que están condicionando todo esto e intervenir. Lógicamente, tendré que evaluar al paciente. Por eso es importante que la evaluación de niño sano también lo haga el médico, porque tenemos de repente un criterio un poquito más amplio y vamos a poder dar diagnósticos que el personal de enfermería quizá no pueda o no esté capacitado, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Hacer meticulosamente la explicación a los padres, hacer una buena anamnesis para poder identificar estos factores de riesgo. Muy bien, ya vamos a completar nuestra clase. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, vamos a No, doctora. continuar. A ver, te escucho. No, decía que no, doctora, todo claro hasta ahorita. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Muy bien, pero ahí no queda todo. Nosotros también tenemos que hacer cálculos para ver si este índice nutricional de la ganancia de peso o talla por mes es la idónea o la ideal. Es así que, por ejemplo, tenemos estas formulitas de cálculo para saber si la ganancia de peso y talla de nuestro paciente pediátrico está cumpliendo justamente el rango ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo como ejemplos. Vemos este índice nutricional de justamente la ganancia de peso y talla. ¿Qué quiere decir? Que un paciente en condiciones normales, por decirlo así, ¿no? Va a ir creciendo, incrementando en cuanto a su talla desde que nace hasta que su evaluación obviamente se da, ¿no? Por ejemplo, si este paciente, vamos a suponer que tiene 11 meses, se encuentra en esta franja, este grupo etario, de 7 a 12 meses. Este paciente debería haber crecido hasta el momento y en este rango de edad 1 centímetro por cada mes. Si esto se llega a cumplir, significará que está dentro del índice esperado,
que sí está creciendo adecuadamente. Por ejemplo, si vamos a evaluar este índice para la talla, perdón, para el peso, ¿no? Este paciente debería estar ganando por lo menos 700 a 800 gramos por mes. Pero ¿cómo hago ese cálculo? Pues sencillo, con esta formulita, ¿no? Por ejemplo, si quiero evaluar cómo está yendo el peso, sencillo, voy a restar el peso actual en que le encuentro en el control que le estoy haciendo hoy, restaré con el peso anterior de su control anterior, lógicamente, y eso lo dividiré entre el tiempo transcurrido, o sea, la fecha de hoy, ¿no? Y la fecha anterior. Vamos a suponer que tuvo un control hace 2 meses, entonces mi denominador será pues 2 meses, 2, ¿no? Ahora, si voy a evaluar la talla, también voy a poner la talla actual que le estoy encontrando a mi paciente y la restaré con la talla anterior, ¿no? Y el denominador será también ese intervalo de tiempo, ¿no? Que ha transcurrido entre su control anterior y el actual, ¿no? Y lo reportaré, por ejemplo, en centímetros por mes. Vamos con ejemplos para que me entiendan. Me tocó evaluar un paciente de 3 añitos, ¿no? Cuyo peso actual es de 15 kilos. Y su peso anterior, porque este chiquitín no ha venido a sus controles seguidos, ha venido hace 12 meses, o sea, el año pasado, pesaba 13 kilos. Entonces, yo digo, quiero saber si su crecimiento ha sido el adecuado en cuanto a peso. Vamos a ver. Pues simple, lo que voy a hacer es restar simplemente el peso actual entre el peso del control anterior, ¿no? 15 menos 13, 2. Y como denominador colocaré justamente en años en este caso, ¿no? El tiempo transcurrido entre un control y otro. Básicamente 3, aquí está mal, aquí es 3 menos 2. 3 porque justamente hoy día en el control que le estoy haciendo tiene 3 añitos y su control ha sido cuando él tenía 2 años. Entonces 3 menos 2, 1. ¿Qué quiere decir? Que este niñito ha ganado 2 kilogramos por año, según lo que yo estoy pudiendo extrapolar. Porque acuérdense que no ha venido a sus controles como le indiqué. Simplemente se desapareció y apareció después de un año. Vamos a ver si este índice es el adecuado. Vamos a ver. ¿Qué dice mi tabla? Este niño tiene 3 añitos. Entonces, me dice que tiene que ganar de peso aproximadamente de 2 a 3 kilos y medio por año. ¿Y cuánto ha ganado este pequeño en este último año? 2 kilitos. O sea, quiere decir que está aceptable. Y miren, su línea, su trazado todavía sigue siendo paralelo al de la línea ideal o del percentil 50. Digo, efectivamente, ¿no? Tiene el peso esperado, nos ha ido ganando peso, sí, está correcto. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En esta tablita de evaluación, la ganancia que ha tenido esta pequeñita, una niña de 2 años, que mide en su control de hoy 82 centímetros y también se desapareció. Resulta que es la hermanita. Entonces la mamá aprovechó en traerlos a la pequeñita, ¿no? Medía 75 centímetros, ¿no? Ajá, digo, bueno, vamos a ver. ¿Qué hago en este caso? Muy sencillo, voy a restar la talla que tiene hoy con la tallita que tuvo hace un año y a continuación cogeré de denominador justamente el tiempo transcurrido entre control y control. O sea, hoy tiene 24 meses, 2 añitos, menos sus 12 meses del control anterior. ¿Ok? Sería 7 entre 12. Si lo quiero expresar en centímetros por mes, esta niñita ha ido ganando desde su último control 0.5 centímetros por mes. Y si lo quiero expresar en años, diré, ha ganado sus 7 centímetros en el último año. Vamos a ver si eso es correcto. Miren, esta pequeñita, ¿no? Ha ganado, tiene actualmente, como vimos aquí, ¿no? Es una niña de 2 añitos y vamos a ver cuánto debió ganar en cuanto a talla. De 2 a 5 años, dice, 5 a 7 centímetros por año. Vamos a ver cuánto ganó ella. 7 centímetros. Quiere decir que sí, todavía se encuentra, ¿no? Dentro de lo esperado, ¿no? Pero ojo, miren qué ha pasado con su línea, ¿no? Con esta curvita
¿qué ha sucedido? Si bien es cierto, habíamos dicho en un principio que tenía que ser paralela, ¿no es cierto? Pero aquí la tendencia de esta curvita, ¿qué está haciendo? Se está yendo para abajo, ¿no es cierto? Se está aplanando. Entonces, por eso es importante hacer una evaluación integral. Si bien es cierto, ha ganado lo esperado, justamente, pero probablemente en los controles anteriores que no acudió, hubiéramos podido detectar qué ha sucedido, porque esta chiquita tenía potencial de repente para tener una curvita mucho mejor, más paralela. Sin embargo, ya podemos aquí detectar que este crecimiento, ¿no? No está siendo el ideal porque la curva ya se empieza a aplanar. ¿Ven por qué todo depende de la interpretación que nosotros le demos, ¿no? Y esto, lógicamente, no lo hace una máquina, lo hacen ustedes. Y ustedes están integrando justamente muchos factores. Están viendo qué ha sucedido con la niña. ¿Por qué es que no ha venido a estos controles? ¿Qué ha sucedido? ¿No? De repente se enfermó, de repente se hospitalizó, qué sé yo, infinidad de motivos por los cuales no haya podido, lógicamente, acudir a su control cuando la citaron. Y hay que ver si en estos controles ausentes ha perdido también oportunidad de vacunarse, ¿no? Por eso es una evaluación integrada, una evaluación que se tiene que hacer periódicamente, ¿ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hablar de crecimiento en realidad es hablar también a la par de desarrollo, pero a continuación ya viene la teoría de desarrollo. Es importante, chicos, que ustedes cuando tengan que evaluar un paciente, ¿no? Evalúen el todo, no solamente porque venga por un resfrío, porque venga por una gripecita, como le decía a los alumnos en la mañana, ¿no? Aprovechemos esa oportunidad para evaluar la parte del crecimiento. Si esta niña o este pacientito quizá se detecte algún factor de riesgo y yo no haga nada, lógico, estoy perdiendo una oportunidad, ese paciente está perdiendo una oportunidad valiosa de intervención. Entonces, aprovechen ustedes también que el paciente viene de repente por emergencia, ¿no? De repente se hospitalizó. Entonces, es un momento ideal para poder hacer pues una evaluación en cuanto a su crecimiento, si su tablita de percentiles es la adecuada, ¿no? ¿Qué pasa con su desarrollo? De repente por ahí puedo intervenir o puedo detectar algún factor de riesgo que le sea desfavorable para mejorar sus opciones, ¿no? Acuérdense de ser médicos integrales, ¿no? No ver todo a través de un conito, sino verlo todo de manera global, ¿ok? Sobre todo cuando hablamos de niños. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, una consulta. Ujú. Sí, te Doctora, escucho. por ejemplo, ¿nosotros consideraríamos un percentil 3 como la imagen o un percentil 5? El CDC creo que también lo colocan como percentil 5. ¿Cuál sería recomendable? Mira, en este caso, cuando le reportamos como percentil, podemos colocar tranquilamente menor del percentil 15. Pero ojo, hoy utilizamos, y eso lo van a ver probablemente de aquí en unas teorías y en la práctica también, ¿no? Tablitas no de CDC, sino las que son validadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y ya se habla de desviaciones estándar, que nos permite hacer una evaluación nutricional mucho más clara y lógicamente utilizando las tablas de la Organización Mundial de Salud, vamos a tener también que estas tablas han sido validadas porque se han hecho también en grupos, ¿no? Que tienen que ver mucho más con nuestra etnia, ¿no? Por eso son aceptadas también aquí en el programa de MINSA, ¿no? Ahora, si tú quieres expresarlo en percentiles, pues colocarás menor del percentil 15, mayor del percentil 3. ¿Por qué? Porque no está ni en una ni en otra, sino que está en el medio, ¿ok? Así es como lo reportamos. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, por favor, la delegada podría hacer una captura de pantalla para la asistencia, por favor. Hay 83 participantes. Doctora, ¿ya le envió su correo o su WhatsApp? El WhatsApp está bien. Ya, a ver, ahí le voy a tomar un momentito. Ujú.
Doctora, Sí, disculpe, ¿cree que podría repetir la parte de crecimiento adecuado e inadecuado cuando explicó de las curvas? Es que en una parte ya. se entrecortó. ¿Sí sería Sí, posible? vamos a repetir. Muy bien, es más fácil entenderlo justamente con gráficas, ¿no? Porque la parte teórica lógicamente nos puede confundir un poquito. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente en el cual nosotros identifiquemos un aplanamiento, una de repente disminución. Vamos a ver estos grafiquitos primero para entender lo que la doctora nos está preguntando. Miren, nosotros tenemos lógicamente en la tabla de la gráfica, tenemos una línea ya pautada, pero cada niño maneja su curva. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hablamos de crecimiento inadecuado, vamos a darnos cuenta que esa línea del paciente, ¿no? Que es la unión de todos sus pesos o tallas que han sido graficadas durante todos sus controles, tiende a no ser paralela y más bien tiende a caer un poquito más. Y en esta ocasión se puede hasta aplanar o se va a invertir, se va a ir hacia abajo, ¿no? Si hablamos de peso, también el hecho de que esta curva se vaya muy por encima o se dispare hacia arriba también es un crecimiento inadecuado, porque ya estaríamos hablando de un peso por encima de las desviaciones estándar ideales, ¿no? Entonces, todo patrón que salga lógicamente o no conlleve justamente o no esté paralela a la que nos da la tabla, ya se considera inadecuado, ¿no? Vamos a verlo en el ejemplo. Por ello les coloqué este ejemplito, ¿no? Miren aquí. Tenemos, por ejemplo, un paciente que viene, ¿no? A control y en el cual yo estoy evidenciando que la línea de su, en este caso, peso, no está más bien paralela, por el contrario, se está empezando a aplanar. Miren, a pesar de que no se salga de toda la franja de normalidad, ¿no? Este paciente ya tiene un crecimiento inadecuado. Yo estoy detectando justamente que la línea se está empezando a aplanar. ¿Qué ha sucedido? Probablemente no haya venido a sus controles, quizá haya estado enfermo, de repente tuvo alguna infección que se prolongó un poquito en el tiempo. Tengo que identificar qué está generando este aplanamiento de la línea, ¿no? Lo mismo en el otro ejemplo. En cuanto a su crecimiento, vamos a ver, yo estoy evaluando la talla del paciente. Y efectivamente, estoy viendo en este caso algo más evidente, ¿no? Si bien es cierto, ya está entrando al percentil 15, ¿no es cierto? Cuando este niño tenía sus otros controles por encima del percentil 50, ¿no? Ya esta línea no es paralela, al contrario, ya se está empezando a caer, ¿no? El hecho de que yo detecte justamente estas anormalidades en las curvas de cada paciente me permiten intervenir a tiempo. Ojo, así todavía no salga de la franja de normalidad. Ahora yo puedo decir, pero doctora, aquí todavía se mantiene por encima del percentil 15. Yo sé que ese percentil todavía se considera aceptable, claro, pero mira cómo se está comportando la curva. Esa curva ya empezó a caer, ¿no? Entonces, hay algo que lo ha condicionado y tienes que investigar el porqué. Así le vas a dar chance de que otra vez vuelva a levantarse esa curva y lógicamente vuelva a ser paralela a la línea ideal. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctora, ahora sí, muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a culminar ya la clase. Les agradezco por su atención y que tengan muy buenas tardes.